hablamos del cuarto Congreso de Educación de Goa. Nos gustaría que fuera un lugar de encuentro para que las diferentes entidades de cooperación, que también trabajamos educación y la línea de incidencia social y política, analicemos cómo podemos incorporar los principios de educación transformadora con mirada ecofeminista en nuestras líneas de acción. En un mundo cada vez más convulso, cada vez más global e interdependiente, con miles de problemas globales y locales que nos abordan e incluso nos desbordan, es necesario conocer las diferentes metodologías que nos permiten analizar esa realidad convulsa, llena de desigualdades y llena de contrastes, y segundo, ponernos manos a la obra para transformarla. También nos gustaría que fuera un espacio para el intercambio de buenas prácticas, de saberes, de experiencias exitosas y algunas no tan exitosas, pero que nos gustaría saber por qué no lo han sido. Es bueno e interesante conocer lo que diferentes colectivos están haciendo para impulsar procesos de educación transformadora. Y también, y este es el tercer punto, nos gustaría que el Congreso fuera un impulso para la colaboración de diferentes colectivos de diferentes territorios y de esta manera ir tejiendo redes, ir tejiendo aprendizajes, ir tejiendo complicidades. En suma, nos gustaría un congreso que fuera un laboratorio de idiomas, un espacio para el intercambio y también un germen para el trabajo conjunto.